Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. El gobierno se encuentra dividido en medio de la gira estadounidense del presidente Castillo y algunos de sus más connotados ministros, donde el presidente ha participado ayer en la OEA, hoy en las Naciones Unidas, se reúne con empresarios para atraer inversiones a nuestro país. Y lo que ha causado esta fisura, ya evidente, ¿no?, visible, notoria, no está escondida, el premier desautoriza y reprende a su vicecanciller en Twitter pasada la medianoche, fue esta declaración del vicecanciller Luis Enrique Chávez, quien cuando habla en nombre del Perú, habla y pone en público la posición peruana respecto a Venezuela. Esto fue lo que dijo. El Perú ha declarado que desde el 5 de enero en Venezuela no hay autoridades legítimas. No se reconoce ninguno de los dos, entonces. Yo le estoy diciendo cuál es la posición. Si ustedes desean otro matiz, ya no es esa posición. En este momento, pero la posición del Perú es que desde el 5 de enero no hay ninguna autoridad legítima. Para empezar, es un país de la región. Y en segundo lugar, es un país que está en una crisis política que ha generado un efecto concreto en el Perú, porque ha generado una crisis migratoria que ha traído al Perú, sí, pues hoy albergamos más de 1 millón de ciudadanos venezolanos. Entonces, el interés del Perú es que esa crisis interna venezolana llegue a una solución para que ponga un freno a esta migración que tiene un impacto sobre la vida del Perú. El ministro del Interior se ha pronunciado respaldando esta declaración, pero el premier Bellido, apenas se hizo pública esta declaración, salió en el Twitter muy furioso a decir que desmentía la afirmación del vicecanciller Chávez de no reconocer autoridad que él llama más bien legítima en Venezuela. No es la postura del gobierno, dice, pero el vicecanciller la expresa en público ante los periodistas y ante el Perú y el mundo. Dice a renglón seguido Bellido que nuestro presidente tuvo una reunión con Maduro para solucionar la crisis migratoria. Y acá viene lo más grave, ¿no? Y además lo avergüenza en público al señor Chávez, ¿no? Si al canciller, no dice vicecanciller, ya se va con Maurtua. Si al canciller o su adjunto, o sea, el vicecanciller, no le gusta, tienen las puertas abiertas. Por cierto, el canciller Maurtua se pronunció también contra el proyecto de ley de control de medios, que el proyecto, el texto tal como está puesto, rompe, vulnera, colisiona con tratados internacionales firmados por el Perú, con el mundo. El dictador Maduro contó en una rueda de prensa a las que tiene acostumbrados a los pobres venezolanos, contó que sí, que se había reunido con el presidente Castillo para hablar de una solución migratoria, es decir, que los venezolanos regresen paulatinamente a su país. Con el presidente saludamos al presidente nuevo del Perú, Pedro Castillo. Le estuve hablando al presidente Pedro Castillo del plan Vuelta a la Patria. Tenemos más de 42.000 venezolanos y venezolanas inscritas para volver desde el Perú y hemos acordado hacer una coordinación a nivel de gobiernos del Perú, Pedro Castillo, y de Venezuela, Nicolás Maduro, para un plan de vuelta a la patria masivo de venezolanos y venezolanas. Nosotros ponemos los aviones y vamos a buscar apoyo en ACNUR y en otros organismos internacionales para ese plan, porque esos venezolanos y venezolanas allá quieren volver. Hablamos también con el presidente del Perú de un interés que tenemos de compras
de algunos productos de la industria peruana. Eso es en síntesis, ¿no? La división que se ha hecho palpable, notoria en el gobierno peruano, en medio, repito, de la gira estadounidense del presidente Castillo, y Maduro contando lo que abordó con el presidente Castillo. Le damos la bienvenida a la congresista oficialista, congresista de Perú Libre, Kelly Portalatino, que ya está con nosotros. Congresista Portalatino, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, bienvenida al programa. Muy buenas noches, Jaime, agradecerte por tu espacio que nos brindas en estos momentos. Cuénteme, ¿qué impresión le deja este enfrentamiento público, ¿no?, entre el premier Bellido, jalándole las orejas en público, repito, al canciller, al vicecanciller, respecto a la posición peruana frente a Venezuela, que no es una posición arbitraria o expresada alegremente por alguna ocurrencia? La Cancillería es la que expresa la posición de un país, en este caso el nuestro. ¿Qué tiene usted que decir? Bueno, Jaime, yo soy muy respetuosa de las relaciones con nuestros hermanos latinoamericanos, no exclusivamente también con Venezuela, con Brasil, con Bolivia. En este caso, pues, de las declaraciones que ha vertido el canciller, él tendrá su postura, me imagino que habrá coordinado con nuestro señor presidente, y eso me gustaría ya como bancada tomar, ¿no?, alguna información cuando regrese a Lima, porque estoy en mi día de representación, y nos informe el presidente si es correcto lo que el canciller está declarando, ¿no? No. Pero ¿por qué dudar de la posición de la Cancillería? Un mensaje, señora, disculpe, ¿por qué dudar de la posición? ¿Me escucha? Hola, ¿me escucha? Congresista. Sí, Jaime. Ya. ¿Me escuchaste? Sí, no, le estaba justamente preguntando por qué dudar de la posición de la Cancillería. Es decir, no es un opinólogo que ha salido a decir cualquier cosa. La Cancillería expresa la posición de un Estado, de un gobierno. ¿Por qué dudar de lo que dice un canciller, en este caso un vicecanciller? En primer lugar, porque no es dudar exactamente. ¿Sí, no? Nosotros somos un gobierno de izquierda, en primer lugar. Al ser un gobierno de izquierda tenemos una posición muy clara. ¿Cuál es esa posición? Por eso también está nuestro señor presidente en estos momentos gobernando, ¿no? Y él transmite la voz del pueblo. Y por ello quiero ser respetuosa cuando llegue a Lima. Imagino que ya vertirá declaraciones nuestro presidente, y probablemente ahí vamos a definir si han sido declaraciones personales o como canciller, ¿no?, que le corresponde a él y es responsable de esas declaraciones. Se supone que hay políticas de Estado que tiene que cumplir. Debo colegir entonces que usted respalda al premier Bellido, es decir, usted respalda, mejor dicho, no respalda al canciller. Yo no digo eso. ¿Sí, no? Yo manifiesto que es necesario que nuestro señor presidente llegue a la capital, inmediatamente, pues, él declare cuál es la posición política nacional que corresponde sobre estos temas. Que ¿necesita el presidente salir a refrendar lo que ha dicho su vicecanciller? Es lo que no entendemos muy bien. ¿El presidente tiene que salir como a desmentir a su propio canciller? ¿Es lo que usted está pidiendo? ¿O que lo respalde? No, porque aquí hay dos posiciones. No, palabras que no son. No, estoy tratando de entenderla, porque si un canciller o un vicecanciller expresa una posición, si el canciller o el vicecanciller expresan una posición en público, al presidente y le van a me está atropellando.
vertir esas opiniones, ¿no? Si son políticas nacionales, para corroborar probablemente lo que declara el canciller, o de lo contrario, no será así, ¿verdad? Entonces yo soy respetuosa de lo que diga el Ejecutivo, y como Ejecutivo también tengo que respaldar al presidente. El Ejecutivo justamente es la Cancillería, señora. Fiscalizar acciones que no concuerdan con un partido de izquierda, y por ello estamos nosotros acá representando. El Ejecutivo está integrado por la Cancillería, y la Cancillería se ha expresado. Entonces no entendemos su punto. Es decir, aquí tiene que o deslindar uno, o renunciar, o el canciller o el premier, porque están claramente en orillas distintas, ¿se da cuenta? Claro, pues por eso, Jaime, te digo una vez más, es necesario que el canciller aclare, ¿no?, si ha sido vertido en conjunto, o sea, el mensaje que él ha dado a nivel nacional ha sido pues un mensaje en común con el Ejecutivo, es decir, con el presidente. Y si es así, nosotros seremos respetuosos de las decisiones del presidente. Pero si no fue así, si ha sido declaraciones personal, no vamos a poder respaldarlo. Por supuesto que sí. ¿Pediría usted entonces la renuncia del vicecanciller o del canciller? Porque claramente usted está en la línea del señor Bellido. O sea, para usted una autoridad legítima en Venezuela es Maduro, debo entenderlo. ¿No? Yo no estoy acá para decir si es legítimo o ilegítimo el señor Maduro. Yo soy respetuoso de los poderes de cada Estado. Cada Estado tiene sus problemas y yo quiero solucionar los problemas de mi Estado, de mi patria, que es Perú. Y de las acciones negativas, nefastas que hagan otros presidentes, para mí en estos momentos no es relevante, porque primero es mi nación. Para usted, ¿el señor Maduro es una autoridad legítima en Venezuela? Para usted. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Me escucha usted? Le pregunto, Sí. Es una pregunta muy sencilla. ¿Para usted, el señor Maduro es una autoridad legítima en Venezuela? Para mí, particularmente, no ha sido legítimamente elegido, ¿no? Por eso hay un conflicto social dentro de su país. En Venezuela No ha sido hay un conflicto legítimamente social, elegido. político que se evidencia a rasgos. Entonces creo eso ¿Pero es legítimo o no es legítimo? Si no ha sido legítimamente elegido, ¿es legítimo o no es legítimo? En estos momentos, por favor. Yo le pido, por favor, un poco de claridad en su respuesta. Si ha sido elegido no legítimamente, como usted lo acaba de decir, y eso genera un conflicto social en Venezuela, un conflicto de muchas índoles, ¿para usted el señor Maduro es una autoridad legítima en Venezuela o no? Te vuelvo a repetir. Para mí, como se han llevado las elecciones, no ha sido legítimamente la elección del señor Maduro. Entonces pero es ilegítimo. No puedo yo abordar temas, los conflictos sociales, si es correcto o no que siga gobernando. Si eso quieres... No, yo no le he preguntado eso. De verdad que soy muy respetuosa de ello. Tengo yo los problemas más importantes acá en nuestra patria que podemos resolver. ¿Sabe por qué le pregunto y por qué mi interés? Porque sí compete al Perú, porque el premier de la República, el presidente del Consejo de Ministros, está enfrentado con su vicecanciller, lo ha desautorizado en público, le ha dicho tienes las puertas abiertas, o sea, para irte. Entonces, eso sí le compete al Perú, porque usted bien dice, tenemos problemas muy graves y no es posible que nuestras autoridades más importantes se estén enfrentando en público, o mejor dicho, que el señor Bellido le diga al vicecanciller y al canciller que tienen las puertas abiertas para irse. ¿Se da cuenta? Como repito, Jaime, yo soy respetuosa. Cada político o cada persona es libre de expresar las opiniones, así como ustedes los medios son libres. Nadie está interrumpiendo su expresión, su información, ¿verdad? Entonces yo soy respetuosa de todos los peruanos que envían eso. Pero sí, yo llamo acá a la reflexión a ambos, que no pueden generar ahorita estos tipos de declaraciones, porque estamos en una coyuntura
muy crítica. Por lo mismo. Que no podemos pues generar estas situaciones Por lo al mismo. público a quien nos debemos. No hay una posición Por en el Ejecutivo en este momento, eso es lo grave. Pero bueno, está claro que usted no quiere entrar a fondo y no quiere tomar posición. Evidentemente, a cualquiera le confunde que el Premier reprenda en público a su vicecanciller y al canciller por haber dicho algo. Hablando de los medios de comunicación, he leído el proyecto de ley que declara de necesidad pública e interés nacional el espectro magnético y los medios de comunicación. Y hay algunas partes del proyecto que me gustaría que usted pueda explicar si es eso posible. ¿Qué significa que los medios de comunicación sean un servicio público de competencia de la nación? A ver, Jaime, el colega congresista Abel ha presentado esta ley. No, acá están generando mucha distorsión del mensaje, del contenido que tiene esta ley. Quiero aclarar a todos los televidentes que te siguen, porque en estos momentos se especula que nosotros estamos generando, pues, obstaculizando la libre expresión de los medios de comunicación. Esta ley que es parte, pues, de una ley declarativa que solamente conlleva a generar la buena distribución de los espectros electromagnéticos en zonas que no han llegado a nuestro país, porque acá en nuestro país el Estado concesiona a esas grandes empresas millonarias, como es una interrupción. Lo que tenemos nosotros. Una interrupción. Usted, la señora China, congresista, una interrupción. Todas estas empresas. Y nosotros señora no queremos, congresista, pues, que se distorsione ellos. señora Queremos congresista, tener el acceso a los sectores que menos han tenido esa facilidad de poder acceder señora, a le he hecho una pregunta muy concreta, perdóneme. La finalidad de este proyecto de ley. Creo que habla así. ¿Me escucha cuando yo le interrumpo? Por favor, le pido, porque esta es una entrevista. Entonces, no me está respondiendo a la pregunta. Yo le he dicho, ¿qué significa que el medio de comunicación sea un servicio público de competencia de la nación? ¿Qué significa ese fraseo? Nos gustaría que lo pueda explicar. El servicio público a la nación, ¿qué significa? Que se llegue la distribución, que los servicios de medios de comunicación llegue a las zonas que no han podido llegar, como es en zonas rurales, por ejemplo, en las regiones, en las provincias, que no tienen acceso al espectro electromagnético, y es por eso que es una ley declarativa con la primera etapa, ¿no? Y para ello necesitamos nosotros que esos medios de comunicación de empresarios pequeños o medianos puedan tener acceso. Sabe que hay una parte que de radio y televisión, sino a ese sector. Por eso es que sabe que hay una parte que no se está considerando en este proyecto, no se está considerando la televisión digital terrestre, conocida por sus siglas TDT. Lo que no considera este proyecto es que las bandas, las frecuencias de la televisión digital, usted ha visto, ¿no? Canal 2, ahora hay Canal 1, Canal 2, 3, 4, 5, 6 y así. Esos números, esas bandas tienen 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4. Luego 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y así, 3, 4, 5, 6. Esas licitaciones se las dieron a los mismos canales, a los que tenían el 4.1 en este caso, o 5.1. ¿Por qué no consideraron en este proyecto, por ejemplo, se me ocurre, ya que usted habla de que entren más medios a competir, que esas bandas 5.2, 5.3, por poner un número, sean licitadas a otras empresas que hacen medios o realizan y producen contenidos para emitirlos en señales de televisión? No lo han puesto en el proyecto. ¿Por qué, por ejemplo, no han considerado eso? A ver, Jaime, ¿tú lo has leído la ley? Sí, acá está. Mi pregunta. Acá está, sí, claro que la he leído. Entonces, te lo voy a leer la ley. Mira. Específicamente, es una ley que declara de utilidad pública de interés nacional
la justa y equitativa distribución y espectro magnético y radioeléctrico y en la televisión, radiodifusión y otros medios de comunicación. Sí, sí, Eso, sí. lo que tú preguntas, está dentro de esa pauta. Es una Pero no lo explican. para poder darle ese No lo explican. a sector, Ponen de las espectro cuales radioeléctrico, no han llegado. Tú hablas de ponen números, espectro ¿verdad? electromagnético Particularmente que y yo en ponen campo desconozco la los televisión, detalles, pero la acá televisión la percepción de todo el analógica. contexto, Jaime, es que nosotros no vamos a ir en contra de No le he preguntado eso. Le he preguntado que no han considerado a la televisión digital terrestre. No han yo no le he preguntado eso, le he preguntado que ustedes solamente ponen espectro electromagnético y ponen UDF, VHF y HF. No ponen la TDT, no está. No está la televisión digital terrestre. Eso se lo dejo como recomendación, señora congresista. Le agradecemos por esta entrevista, un poco accidentada. Ojalá la próxima la podamos hacer con video también. Que tenga usted muy buenas noches y hasta la próxima. Gracias. Sí, es un proyecto que preocupa también. Y eso ya no hubo tiempo de hablar porque no se podía establecer un diálogo con la señora congresista, como ha quedado en evidencia y en público. Hay varias cosas aquí, que los medios deben ser protegidos y promovidos por el Estado, que se debe incentivar la inversión en la producción nacional de alta calidad. Ya lo dije ayer, esta es una aspiración de muchos realizadores, de muchos productores, pero que lo que falta precisamente es el financiamiento. ¿Cómo incentivarlo? Tendría que ser el patrocinio privado, ¿no? Porque no creo que se esté pensando aquí, porque no se explica muy bien tampoco si es que hubiese o habría un financiamiento público. Muy bien, vamos a hacer la pausa a esta hora en el programa, pero regresamos para conversar con Eduardo Darjant, reconocido politólogo, para tratar de ir un poco más allá y entender qué está pasando dentro del gobierno, que está enfrentado públicamente en medio de la gira estadounidense del presidente Pedro Castillo. Y luego vamos a conversar con el magistrado Eloy Espinosa Saldaña a propósito de la abrupta y muy sentida partida del magistrado Carlos Ramos, a quien le vamos a rendir un homenaje esta noche, porque nada está dicho.